Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer esta preciosa mandala con estos colores tan espectaculares. Es perfecta para poner en un cojín, en distintos sitios. Yo creo que son tan bonitas que en cualquier sitio andarán, se quedará preciosa. He elegido esta gama de colores, entre otras cosas porque son los favoritos de mis hijas. Y empezamos ya con un color gris, un gancho del número 3 y haremos un aro mágico, ¿vale? Es como un punto de un nudo corredizo en el que no cerramos el arete que se forma para meter dentro nuestros puntos. Yo creo que sobre esto ya no hay ninguna duda, pero hay tutorial que muestra cómo hacerlo. Bien, en este aro vamos a meter 9 puntos bajos. Primero una cadena y a partir de ahí 9 puntos bajos. Sobre estos puntos bajos tendremos la base para iniciar ahora la construcción de nuestra preciosa cookie mandala. Una vez que tenemos los 9 puntos, cerramos un poquito el arito y lo que vamos a hacer es cerrar en el primero de los puntos que hicimos, ¿vale? No en la cadeneta, sino en el primero de los puntos que hicimos. Y ya tendríamos hecha nuestra primera vuelta. Ahora ya empezaremos a crecer. Para nuestra siguiente vuelta, y también en gris, ¿vale? Vamos a seguir con el mismo color porque este es muy poquito lo que hemos hecho. No vamos a cambiar ahora. Vamos a hacer 3 cadenetas para subir altura, y lo que vamos a hacer en esta segunda vuelta van a ser triplicar los puntos, es decir, de 9 pasar a 27. ¿Con qué? Con 2 puntos altos en cada punto y una cadeneta entre medias, ¿vale? Ahí tenemos los 2 primeros puntos altos, una cadeneta y ahora el siguiente, ¿vale? Vamos a hacer el siguiente punto alto, otro punto alto en el mismo punto, ¿vale? Y ahora una cadeneta. Así vamos a hacer toda la vuelta. Aprovecharemos para esconder las hebras que tenemos de inicio. Todas las que podamos esconder al mismo tiempo que vamos trabajando es tiempo que nos ahorramos, porque si no luego tendremos que esconderlas todas, ¿vale? Ya tenemos todos los puntos hechos, que serán 27 porque hemos triplicado los puntos de la vuelta anterior. Empezamos con 9 puntos bajos, pues ahora tendremos 27 puntos. 2 por 9 de todos los puntos altos que hemos hecho en cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior, más las 9 cadenas que hemos metido entre medias de los puntos, ¿vale? Bien, ahora hemos cambiado el color y si hay un tip que quería deciros: en lugar de arrancar en el punto donde hemos acabado, cambiemos de lado para que no todas las terminaciones nos coincidan, ¿vale? Entonces aquí hemos empezado en este otro lado, con el lado opuesto, y así vamos a ir disimulando las terminaciones. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer son puntos bajos. En todos los puntos donde la vuelta anterior hicimos puntos altos, vamos a hacer puntos bajos normales. Y en la cadeneta haremos 2 puntos bajos, ¿vale? Es el caso ahora, 2 puntos bajos, ¿vale? Ahora hacemos un punto en cada punto, en los 2 siguientes, y en la cadeneta de la vuelta anterior metemos 2 puntos bajos. Ahí van, ¿vale? Ahí irán 2 puntos bajos. Como veis, vuelvo a esconder la hebra por comodidad. En aquellos puntos en los que se queda muy tupidito, pues merece la pena ir escondiéndola para evitar luego trabajo. O sea, cuanto más adelantemos, tanto mejor, más cómodo, ¿vale? Pues así vamos a hacer toda nuestra vuelta, con puntos bajos y duplicando el punto en aquel huequito de cadena. Ya tenemos acabada nuestra vuelta y lo único que vamos a hacer es pues cerrar con un punto deslizado en el primero de los puntos. Y para evitar que se nos deshaga, haremos una cadena al aire. Con eso afianzamos más el trabajo.
Vale, ahora por otro lado, que no sea de la terminación donde hemos acabado, y para evitar que se junten, vamos a empezar en cualquiera de los puntos bajos haciendo en él 3 puntos altos dentro de ese mismo punto de la vuelta de abajo. Haremos 3 cadenas para tomar altura y en este caso 2 puntos altos más, ¿vale? 2 puntos altos, haremos una cadena, saltaremos 2 puntos y en el tercero saltamos 2, 1 y 2, y en el tercero vamos a volver a hacer 3 puntos altos, ¿vale? 2 y el tercero. Ahí vamos, una cadena y saltamos 2 huequitos, 2 puntos, y en el tercero haremos 3 puntos altos. Bien, así haremos toda nuestra vuelta. Es fácil, un rosa intenso. Vamos a ir haciendo un degradado de colores. Ya tenemos nuestra fila rosa fucsia terminada y vamos con la siguiente vuelta. Esta va a ser en rosa clarito y básicamente van a ser puntos altos. Solo va a haber una pequeña salvedad que vamos a empezar ahora a ver. Bueno, empezamos en cualquiera de los bloques de 3 y vamos a hacer un punto alto, perdón, 3 cadenetas para hacer un punto alto. Yo he empezado en el medio del bloque, pero bueno, se puede empezar al principio, que quizás es lo que debiera haber hecho. En el siguiente punto alto en la cadeneta que nos correspondería, en lugar de ponerlo en la cadeneta, vamos a hacerlo enganchado en el punto de la fila anterior de la vuelta 2 abajo, es decir, en el color morado. Y después haremos los puntos altos normales que corresponden al bucle de 3. El primero, el segundo nos da un poco de problema, pero vamos a hacer el segundo punto alto. Y el tercero, bueno, el segundo quizás no nos vaya a salir, pero ahí vamos. Y el tercero. Y ahora el siguiente punto alto que nos corresponde de la cadena, que sería el de la cadeneta, en lugar de engancharlo en la cadeneta, lo vamos a enganchar en la vuelta de abajo, en el punto morado, ¿vale? No en la primera, no en la vuelta que estamos trabajando, sino en la anterior. Ahí haremos un punto alto. Tiene que quedarse el tejido ahí, con la hebra la soltamos, le damos cancha, le damos aire para que se quede ajustado, no que se encoja la mandala, ¿vale? Se queda voladita y se queda bien. Hay otros 3 puntos altos y lo mismo haremos en el siguiente, un punto alto pero enganchado en el color morado, y pasamos la hebra que quede holgadita. ¿Lo vemos? Ahí está, estupendo. Bueno, pues así es que nos vamos a hacer toda nuestra vuelta. Fácil, ¿verdad? Está rechupado. Tenemos acabada la vuelta y enganchamos, cerramos nuestra vuelta, hacemos cadena al aire como siempre y en todas las vueltas para evitar que se nos deshaga un poco el trabajo, y nos vamos a la siguiente. Aquí tendremos que ir escondiendo siempre las hebras que nos van sobrando, hemos de esconderlas. Las que podamos al tiempo que trabajamos, fantástico, porque es trabajo que adelantamos. Las que no, pues las iremos escondiendo después con una aguja. Para nuestra siguiente vuelta y en color blanco vamos a hacer todo puntos bajos, duplicando el punto bajo, haciendo 2 juntos en todos esos puntos que en la vuelta anterior eran especiales, es decir, en ese. Ahí los vamos a ir duplicando todos los puntos. 2 puntos bajos en cada punto de esos. Lo demás será todo normal, ¿vale? Entonces haremos punto bajo, a ver dónde empecé. Un punto bajo, el siguiente es un punto bajo, vamos escondiendo la hebra blanca. ¿Ves? Aquí, que es el punto especial de la vuelta anterior, hacemos 2 puntos bajos. Punto bajo, 1, 2, escondiendo nuestra hebra, fantástico, 3, y ahí, que ya es el punto especial, el punto diferente de la vuelta anterior, haremos 2 puntos bajos, ¿vale? O sea que es fácil de seguir la línea, no hace falta ni andar contando, sino que en ese punto especial le vamos a poner 2, en ese punto diferente de nuestra vuelta anterior, ahí vamos a hacer el aumento. Bien, pues en esta vuelta también resulta re fácil.
¿Sí? ¿Ves? Ahí está nuestro punto diferente en la vuelta anterior y hacemos 2 puntos. Y así hasta el final. Y esto vamos a hacer, vernos en el final de esta vuelta. Ya la tenemos acabada. Fantástico. Y metemos el color verde o azul agua marina, cada uno como le llame. Espectacular este color. Para hacer bloques. Vamos a hacer bloquecitos de 3 puntos altos, separados por 2 cadenetas. Da igual donde empecemos, porque toda nuestra vuelta era de puntos bajos. Entonces, entonces ahí vamos a hacer 3 puntos altos, un bloque de 3 que cerramos juntos, ¿vale? Hacemos 2 cadenetas y saltaremos un punto y en el siguiente haremos un punto alto que no se cierra, otro punto alto en el mismo sitio que no se cierra, otro punto alto en el mismo sitio que tampoco se cierra, y los 3 los cerraremos juntos. 2 cadenitas, saltamos un punto abajo y en el siguiente vamos a repetir ese bloque, es decir, un punto alto que no se cierra, otro que intentamos hacer que no se cierra y otro que ya nos va a dar la puntilla y cerramos los 3 juntos. 2 cadenitas y al siguiente, saltando un punto, repetiremos este bloquecito, este bloque de 3 puntos altos que se cierran juntos, que quieren hacerse pero se quedan inacabados, para cerrarlos todos juntos, con 2 cadenetas entre medias y saltando un punto en la fila de abajo para hacer todos nuestros bloquecitos, ¿vale? Creo que también es bastante fácil de seguir. Para la siguiente vuelta y en color morado vamos a hacer un bloque de 3 puntos altos en los espacios que nos han dejado las cadenetas, ¿vale? Entonces haremos en el principio 3 cadenas para tomar altura y luego un punto alto y otro punto alto. Entre medias de bloque y bloque de estos 3 haremos una cadeneta para separar, ¿vale? Y todos van a ir en los huequitos que nos han generado las cadenetas de la vuelta anterior, ¿sí? Entonces ahí está el huequito, ahí vamos a hacer nuestros 3 puntos altos. No como en la vuelta anterior que se cerraban juntos, aquí cada uno es independiente, se han hecho grandes, son independientes. Entonces son 3 puntos altos, ¿vale? Sin cerrar, cada uno se cierra solito. A diferencia de la vuelta anterior que sí que iban juntos. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Algo que hice mal, o que hice y así os muestro, es que en esta vuelta, como quedan huequitos, quedan agujeritos entre medias de los puntos, no podemos ir tratando de disimular la hebra que nos queda por ahí colgando, porque se va a ver entre punto y punto. Entonces hay que dejarlo para el final y hacerlo con la aguja, ¿sí? Y ya, pues seguimos entonces con 3 puntos altos en cada uno de los huequitos, separados por una cadena. ¿Bien? ¿Comprendido? 3 puntos altos y entre medias una cadena y nos vamos al siguiente huequito. Cadeneta y 3 puntos altos. Tenemos toda la vuelta ya terminada, la mandala se está viendo espectacular, ¿no? Lo siguiente, Y para continuar, lo que vamos a hacer son V's de medios puntos altos. Entonces empezaremos en uno de los huecos haciendo 2 puntos altos de altura más una cadena que forma parte de la V y un medio punto alto en el mismo huequito que nos han dejado las cadenas. Una cadeneta y nos vamos al siguiente huequito, agujerito que nos dejaron las cadenas de la vuelta anterior, para hacer un medio punto, una cadeneta y otra vez un medio punto, ¿vale? Una cadeneta de transición y nos vamos al siguiente huequito donde haremos otra vez ese medio punto alto, cadena, medio punto, ¿vale? Medio punto, vamos allá, una cadena y otra vez ese medio punto. Estupendo.
Importante, una cadeneta entre media y pasar al siguiente huequito. Siempre va a ser medio punto, cadena, medio punto, cadena, medio punto, cadena. La diferencia es que el bloque que se repite, el bloque de medio punto, cadena, medio punto, cae dentro de los huecos que nos han dejado las cadenas de la vuelta anterior. ¿Vale? Es fácil. Es fácil, yo creo que no hay problema de entender esto y de verlo espectacularmente precioso, vamos. ¿Sí? Ya tenemos acabada casi la vuelta y aquí sí me quise parar para que viéramos que, como hemos hecho 3 cadenas seguidas, solo las 2 primeras son de puntos de subida. La tercera se corresponde con el hueco que nos tiene que hacer la V, ¿vale? Entonces en esta vuelta, para terminar, engancharemos en la segunda de las cadenas, y un punto al aire como siempre para que no se nos deshaga. ¿Vale? ¿Comprendido? Estupendo. Nos vamos con la siguiente vuelta, que va a ser en gris y que va a ser muy parecida a la vuelta anterior, con la diferencia que en lugar de una cadena entre V y V vamos a hacer un punto bajo. Bueno, lo vamos a ver. Nos metemos el gancho dentro de la V de cualquiera de las V's. Ya sabéis que mejor no en donde hayamos acabado, sino en otro, para que las terminaciones no nos cuadren. Y vamos a ir haciendo esas 2 cadenas de altura que suponen que simulan a un punto medio alto, una cadena para hacer la V y ahora haremos nuestro medio punto alto. ¿Ok? En el siguiente, antes de llegar a la V, lo que vamos a hacer es un punto bajito, ¿vale? Y nos vamos a la siguiente V haciendo un medio punto, una cadena y un medio punto alto. Esto vuelve a ser muy fácil. En el siguiente, que se corresponde con un espacio de cadena, punto bajo. Para la siguiente V, medio punto, cadeneta, medio punto. Ahora, en el siguiente huequito, un punto bajo. Y así hasta el final. En la V, un medio punto, cadeneta, medio punto. Se ve, ¿verdad? Vamos ahí haciendo estupendamente. Medio punto y ahora punto bajo. En la V, medio punto. Perfecto. Creo que no es algo complicado. Aquí lo único que vamos mezclando 2 puntos porque me apetecía que tomara un poco de relieve, ¿no? De picos, o sea, hacer unos piquitos, que es como va a quedar al acabar esta vuelta. Es fácil, ¿sí? Medio punto, cadena, medio punto y ahora punto bajo. Me repito más. Medio punto, cadena. Vamos a hacer para la siguiente, ya tenemos la gris ya terminadita. Ahora para la siguiente vamos a hacer cadenas, ¿vale? Ahí está. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y enganchamos en la siguiente V con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y enganchamos de nuevo en la V, ¿vale? Y con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, siguiente V. 1, 2, 3, 4, 5, a la siguiente, ¿vale? Este es fácil. 3, 4, 5 y a la siguiente. Nos vemos al ir a acabar la vuelta. Ya he llegado al final de esta vuelta y la vamos a cerrar de una forma especial o diferente de cómo cerraríamos ahí, porque lo que quiero hacer es la siguiente vuelta igual, así. Entonces aquí viene la diferencia, y es que lo que vamos a hacer es, hacer un punto alto sobre la primera de las cadenas que hemos hecho. De esta manera, ¿vale? Se nos queda cerrado, ¿sí? Y entonces ahora ya haríamos, se nos queda cerrada la vuelta y podemos empezar a hacer desde el medio. 3, 4, 5 y haremos otra vuelta de la misma manera, ¿vale?
1, 2, 3, 4, 5 y volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta la siguiente. ¿Vale? ¿Vamos haciendo? ¿Sí? Nos vemos entonces al acabar esta vueltita. Bueno, ya he llegado entonces al final de la segunda vuelta y aquí ya solo tendré que cerrar con un punto deslizado y cortamos. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Bien, pues para esta siguiente vuelta vamos a hacer puntos altos de la siguiente manera. 1, 3, perdón, hice 4, ahí vamos, 3 y ahora 2, 3 puntos altos, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Vamos a hacer 9 puntos altos y engancharemos en la siguiente argollita, ¿vale? Es decir, en este huequito hicimos los 9 puntos altos, en el siguiente la vamos a enganchar con un punto bajo. Y nos vamos al siguiente donde volveremos a hacer nuestros 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y así para enganchar ahora en el siguiente, ¿vale? Ya tenemos los dos y engancharemos al siguiente con un punto bajo, ¿vale? Así vamos a hacer toda la vuelta, ¿ok? Bueno, ya tenemos nuestra siguiente vuelta terminada y ahora lo que vamos a hacer es ya la última vuelta de nuestra mandala. Se podría seguir creciendo, pero bueno, yo creo que ya tiene un tamaño que se ve bonito. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un punto bajo en todas las vueltas, con una pequeña salvedad, y es que cuando lleguemos a la mitad, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y en este que sería la mitad, 1, 2, 3, 4, y aquí 1, 2, 3, 4, este que es la mitad le vamos a hacer 1, 2, 3 cadenetas que vamos a enganchar, que igual se ve mal, ¿verdad? Que vamos a enganchar en el punto bajo del que partimos, ¿vale? Para hacer ahí ese pequeño piquito que le va a quedar muy cookie. Y volvemos a hacer puntos bajos en los otros 4 puntos. 3 y 4. ¿Lo vemos? ¿Sí? Bueno, el siguiente punto bajo, igual. Punto bajo. 2. Bueno, no seré capaz. 3, 4 y en el 5 hacemos 3 cadenas, 2, 3, y engancharemos con las 2 hebras del punto bajo
que se nos queden ahí todo mono. 1, 2, tres y 4. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Así vamos a hacer toda la vuelta. Bueno, ya tenemos la última vuelta hecha y bueno, pues solo tendríamos que esconder estas 2 hebritas que nos han quedado aquí, que las vamos a esconder en un momentito con esta aguja. Nuestra mandala lista. ¿Qué os parece? Creo que está muy bonita, que quedará muy bien sobre un cojín, sobre una pared, sobre un cuadro. Puede quedar muy bonita en muchos sitios. Creo que es estupenda. Espero que os haya gustado y si es así, pues ya sabéis, like. ¿Ok? ¿Sí? Like. Suscribiros al canal, será genial poder seguir aprendiendo juntos.